Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios, otra vez por esta noche. Gracias, mi Dios, por tu palabra que vas a dar esta noche, mi Dios. Gracias por la enseñanza, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque tú sabes todo, mi Dios. Tú lo haces, mi Dios, a tus planes, mi Dios. Tú lo haces, mi Dios, conforme a tú, mi Dios, a tus pasos, mi Dios, a lo que tú tienes ya en mente, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, mi Dios, que está en esta casa. Bendice a los que no pudieron venir. Bendice a los que están en camino, mi Dios. Bendice a tu pueblo, campamento, Padre. Que tú siempre seas una reja al lado de nosotros, mi Dios, alrededor de nosotros, mi Dios. Manda a tus ángeles a protegernos, mi Dios, a que podamos, mi Dios, alabarte y bendecir tu nombre, mi Dios, en espíritu y en verdad, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, mi Dios, esta casa, a los ancianos, los líderes, los pastores, Padre, y a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén. Hermanos, estamos en el libro de Nehemías. Estamos, la otra semana tenía 22 páginas, esta semana un poquito menos, tengo 21, pero no, mentira, no. Pero el libro de Nehemías es muy interesante, es bien lindo, porque vemos la mano de Dios sobre el pueblo de Dios, de su pueblo. Y vemos cómo Dios está escogiendo a su pueblo, está arrebatándolo para Él. Y vemos la gracia y el amor de Dios. Eh, Vemos que la otra semana vimos en Nehemías capítulo 7 el registro del pueblo para las familias del exilio, ¿no? Con Zorobabel, incluyendo sacerdotes, levitas, servidores del templo y el pueblo en general. Un versículo clave en Nehemías 7 es el versículo 5, donde dice: entonces puso mi Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen apadronados. En el capítulo 8, la lectura es de la ley aquí. En el capítulo 8, todo el pueblo se reúne en la plaza para escuchar la lectura del libro de la ley por el profeta Esdras, el escriba. Entonces los levitas explican aquí el sentido de la palabra y el pueblo llora a oír la palabra. Nehemías y Esdras se les animan a que no se entristecen, sino que se alegren en el Señor. Un versículo, hay varios en Nehemías 8 que son de clave, pero uno es el versículo 8 donde dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Amén. Y sí, y definitivamente una de las cosas que le exhorto es que lean el libro de Nehemías, especialmente como lo estamos estudiando también. Y vamos ahora al capítulo 9. Y los irrealistas aquí espérate, permiso. Yo tengo notas, hice notas para ustedes. Sí. Oh, you can take one and have them. Hoy día no hice PowerPoint. Alguien antes, no quiero decir nombres, pero casi me regaña porque no tenía PowerPoint. Pero tengo notas. Tengo notas. No quiero decir nombres porque después es la hermana de atrás que está allá en el proyecto. Entonces son notas que es bueno tener, es bueno estudiarlo también. En el contexto aquí de Nehemías capítulo 9, vemos que los israelitas aquí comienzan a confesar sus pecados. Ese capítulo ocurre después de la lectura de la ley que vimos durante la fiesta de los tabernáculos en Nehemías capítulo 8. Los israelitas aquí han regresado del exilio babilónico y están en proceso de restauración espiritual y nacional bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías. Si usted se acuerda en el capítulo 8, vemos que había un pueblo que no estaba con los israelitas, pero eran israelitas, y Dios lo arrebata para él. Y ahora en este capítulo, el pueblo y todos juntos comienzan a confesar sus pecados. Y no solamente comienzan a arrepentirse de sus pecados, pero también los pecados de la generación antes de ellos, ¿no? Y aquí lo importante también es que esta confesión tiene lugar en el día 24 del séptimo mes.
que es después de la celebración del festival. Y vamos al capítulo 9 aquí. El primer punto es confesión corporativa y preparación. Vamos a leer versículos 1 al 5 y dice así. El día 24 de ese mes los israelitas se reunieron para ayunar. Se vistieron de luto y se echaron cenizas sobre la cabeza. Habiéndose separado de los extranjeros, se pusieron de pie y confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados. Permanecieron en su lugar y durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios. En las 3 horas siguientes confesaron sus pecados y lo adoraron. Luego los levitas, Jesúa, Baní, Cadmiel, Sebanías, Buní, Serebías, Baní y Kenaní, subieron a la plataforma en alta voz, invocaron al Señor su Dios, y los levitas, Jesúa, Cadmiel, Baní, Hasabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías clamaron, vamos, bendigan al Señor su Dios desde ahora y para siempre. Amén. Es el ambiente de un arrepentimiento. 2 días después de la sembla, el pueblo aún está lamentándose por sus pecados. Recuerden que en capítulo 8 vemos un pueblo que llora porque se arrepiente delante de la presencia de Dios. Se arrepiente mientras ellos están escuchando la palabra. Y todavía el pueblo aquí siguiendo arrepintiéndose, ¿no? Vemos que los israelitas se reúnen y están en vestimenta tradicional de luto, que están ayunando y están vistiendo de, que se le dice silicio, y ponen tierra en sus cabezas. Y son símbolos que vemos en el Viejo Testamento, que son vestidos o costumbres de luto tradicional. Vemos eso en 1 Samuel capítulo 4, lo vemos en 2 Samuel capítulo 1, y nos da a dar que estos son culturas de ellos, ¿no? Lo importante es que necesitamos reconocer que no puede haber un avivamiento aparte de la palabra de Dios. Amén. El avivamiento que viene a los israelitas aquí es porque ellos escucharon la palabra de Dios. No es porque lo escucharon a alguien más, no es porque lo escucharon de un jefe, de un amigo, no, porque ellos están pendientes. Dice ahí 3 horas. Hermanos, vamos a estar aquí tal vez 1 horita nomás. Y se nos hace algunas veces difícil y duro, ¿no? Los israelitas aquí estuvieron 3 horas escuchando la palabra de Dios, la ley de Dios. Y al escuchar la palabra y a entender la palabra, ellos todavía están, Dios está tratando con los corazones de ellos. Entonces necesitamos reconocer que no puede haber avivamiento aparte de la palabra de Dios. Amén. Estas señales externas reflejan una postura espiritual interna ante Dios. Lo que ellos están haciendo al exterior, ayunando, poniéndose ceniza en la cabeza, vistiéndose de cierta forma, eso para ellos es algo que le están enseñando a Dios: estoy sometido a ti, estoy arrepentido, haz lo que quieras conmigo. Parte de su cultura, amén. La separación aquí de los extranjeros, versículo 2, probablemente se refiere a la separación religiosa que habían de los extranjeros, ¿no? Posiblemente matrimonios mixtos que se comprometían a su fidelidad con el pacto. Y entonces Dios le manda a decir que no se mezclen con esa gente, ¿no? Y vemos que eso es importante también porque en el Nuevo Testamento dice que eso es un yugo desigual también, ¿no? Porque ellos van a tener ciertas culturas, los israelitas van a tener ciertas culturas, ciertos dioses tienen ellos, un Dios tiene los israelitas, y eso no se puede mezclar bien, ¿no? Vemos la palabra separado aquí, que en el versículo 2 tiene que ver principalmente con el compromiso religioso, ¿no? Tienes que estar separado con la idea del pacto. Cuando los israelitas se están separando de los extranjeros es porque ellos hicieron un pacto con Dios. Y esto es lo que está demandando Dios aquí. Vemos en el versículo 3 la estructura y esta está en sus notas aquí, de su adoración es significativa, ¿no? Pasan igual tiempo en la lectura de las Escrituras y en confesión y adoración.
Y esto es importante para nosotros, hermanos. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros leemos las Escrituras, tiene que haber un cambio en nosotros. Dios, el Espíritu Santo, tiene que mover el corazón de nosotros de una forma o de otra forma. Tiene que haber, porque la palabra es vida, da vida. Y te da un entendimiento a ti que ni una otra persona, ni tu propio esposo, esposa, ni tus propios hijos te va a dar. La palabra de Dios es vida. Y cuando la leemos, nos da vida. El Espíritu Santo nos ministra en nuestros corazones. Y si nos ministra en las cosas específicas que nosotros queremos. Amén. Si hay una decisión grande que tú tienes que hacer, métete en las Escrituras, porque Dios te va a hablar. Claro que Dios puede hablar con hermanos, puede usar a los hermanos para hablar y darnos una palabra. Eso es cierto, porque lo vemos aquí, ¿no? Pero Dios te va a hablar individualmente cuando tú te metes en la palabra. Cuando tú te metes en ayuno, cuando tú te metes a orar, Dios te va a ministrar. Y tal vez no lo hace ahí mismito, pero Él lo va a hacer. Amén. Amén, amén. Y una cosa que dije antes es que hay que notar que aquí confesaron también los pecados de sus ancestros, ¿no? Así como los propios de ellos. Ese es un tema que recurrentemente pasa en el libro de Esdras y Nehemías. Sintieron ese peso de pecado de generación en generación. Y no que porque ellos pidieron perdón por los pecados de sus ancestros, ahora Dios los va a perdonar a ellos. No, sino que ellos tan mal que se sentían delante de Dios a escuchar la palabra, que hasta les pidió perdón a Dios por lo que habían hecho los ancestros de ellos. Entonces ellos piden disculpa de ellos mismos, piden por los pecados de ellos, pero también están pidiendo por los que vinieron antes de él. Pero eso es parte de la cultura de ellos, eso es parte que vemos en el libro de Esdras y Nehemías, que ocurre así. Entonces, al confesar los pecados de los ancestros, no liberó a los ancestros de culpabilidad. Amén. 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 Están conmigo, hermanos, por favor. Si usted responde y yo respondo y respondemos, estamos bien. ¿Okay? Capítulo 9, versículo 5, vamos al 5b ahí, y dice así: bendito sea tu glorioso nombre, exaltado sobre toda la bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Tú has hecho los cielos de los cielos y todo lo que hay en ellos. Tú hiciste la tierra y el mar y con todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todo lo creado. Por eso te adora todo lo que hay en los cielos. Del 5 a 6, sí. Estoy tratando de ponerme aquí, pero vemos que aquí hay una adoración a Dios como creador, ¿no? La oración comienza con el fundamento teológico apropiado, reconociendo la naturaleza eterna de Dios en su soberanía. Nos da un estudio de la historia de Israel aquí, en énfasis en ciertos eventos de la vida del pueblo elegido. Este enfoque comparable de los salmos, vemos en Salmo 78, en Salmo 105, es especialmente útil leer esta oración a través de los ojos de los que estaban exiliados, que regresaron. Y siempre, yo les dije la otra semana y siempre les voy a decir, usted cuando lee las escrituras, usted tiene que ponerse en los zapatos de la gente que lo está leyendo y están recibiendo este mensaje. La gente que ahora Dios rescató y los trae con los israelitas otra vez, están leyendo esto y dice: bendito sea tu glorioso nombre, exaltado sobre toda bendición y alabanza. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, por si acaso. Solo tú eres el Señor, tú has hecho los cielos de los cielos y todo lo que hay en ellos.
y lo identifica a Dios como el creador de todo. Todo lo que todo lo que está creado, el cielo de los cielos, la tierra, todo lo hiciste tú. Y es una forma de adoración a Dios, es una forma de exaltar quién es, qué grande es Dios. Amén. Habían experimentado muchas de las mismas cosas que sus antepasados, los que estaban exiliados, ¿no? Exiliados. Nosotros también podemos identificarnos con un aprecio por la gracia de Dios, ya que hemos visto estas cosas en los tratos de Dios con nosotros mismos, en nuestras vidas. No sé si usted ha tenido una experiencia de eso, donde usted puede decir, usted ha pasado por cualquier cosa o usted está sintiendo algo y dice, bueno, Dios, tú eres Dios de todo. De todo eres Dios. Mis problemas, mis ansiedades, lo que no puedo ver, todavía sigue siendo Dios. Eres el creador de todo, de los cielos, de la tierra. Creaste todo. Hablaste y fue creado. Y así también como los israelitas oran y alaban a Dios así, también nosotros para nosotros. Porque va a haber momentos donde vamos a necesitar decir, Dios, tú no tengo control de esto, no puedo ver lo de más allá. Lo único que veo es que hay un problema aquí, hay una cosa aquí, hay algo que me estorba, tengo ansiedad, tengo esto. Pero yo sé que tú eres el Dios, el creador de todo. Y para esto es algo pequeño para ti. Y si es tu voluntad, que se haga. Amén. Amén. Estas son formas de alabar a Dios en los versículos así. Y es unas grandes oraciones del Antiguo Testamento. Yo creo que eso está en sus notas. Versículo 6, alaba a Dios por su carácter y su conducta. Comienza como lo hace la Biblia, describiendo la grandeza de Dios vista en su creación del cosmos. Mire, si Dios puede crear todo lo que usted ha visto, las estrellas, él sabe los nombres de las estrellas. Él ha creado la tierra, el cielo, el océano, todo lo que creó Él. ¿Usted no cree que para Dios el problema que nosotros tengamos es algo pequeño para Él? Pero Él en su voluntad, si lo hace, lo hace. Si no lo quiere hacer, Él no lo va a hacer. No porque Él no quiera, sino porque en su voluntad todo va a pasar. Y nosotros tenemos que estar estar cierto, ¿no? Tenemos que estar seguros de lo que cualquier cosa que Dios va a hacer, cualquier que sea el resultado, es la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Recordando la fidelidad de Dios en la historia, la oración recuenta la historia de Israel en 3 movimientos principales, si usted tiene aquí en sus notas. El periodo patriarcal, ¿no? Patriarcal, si lo dije bien. La elección de Abraham por Dios y la fidelidad al pacto por su gracia, ¿no? Prometiéndole la tierra de Canaán y cumpliendo esa promesa. Es un Dios de pacto, y Él prometió algo a Abraham y lo hizo y lo cumplió. Mire el versículo 7 al 8, dice así: Tú, Señor y Dios, fuiste quien escogió a Abraham. Tú lo sacaste de Ur y de los caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Descubriste en él un corazón fiel e hiciste con él un pacto. Prometiste que a sus descendientes darías la tierra de los cananeos, de los hititas, amorreos y feraseos, de los jubiseos y jerjeseos, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Los israelitas aquí en el libro de Nehemías se están acordando de qué clase de Dios ellos adoran. Ellos adoran un Dios de pacto, un Dios que cuando Él dice sí, es sí. Cuando Él dice yo lo voy a hacer, yo lo hago. Y ellos están recordando esto, y esto les manda a ellos a adorar a Dios, a suplicar por los pecados de ellos. Amén. Y lo están haciendo esto, ellos están escuchando esto por 3 horas. Nosotros solamente vamos aquí 13 minutos. Imagínense 3 horas escuchando la palabra de Dios.
Número 2, el éxodo y el desierto. ¿No? Estamos hablando de recordando la fidelidad de Dios en la historia. La liberación de Dios a pesar de la rebelión de Israel. Los exiliados que regresaron podían identificarse con la liberación milagrosa de Dios de sus antepasados cuando eran esclavos en Egipto. Versículo 9 dice así, al 12. En Egipto viste la aflicción de nuestros antepasados. Junto al mar rojo escuchaste sus lamentos. Lanzaste grandes señales y maravillas contra el faraón, sus siervos y la gente de su tierra, porque viste la insolencia con que habían tratado a tu pueblo. Fue así como te ganaste la buena fama que hoy tienes. A la vista de ellos abriste el mar y lo cruzaron sobre terreno seco, pero arrojaste a sus perseguidores y lo más profundo del mar, como piedra en aguas impetuosas. Versículo 12. Con una columna de nube los guiaste de día. Con una columna de fuego los guiaste de noche. Alumbraste el camino que debían seguir. Mira lo que ellos están. Nosotros hemos leído esta historia tantas veces y ellos lo están recordando porque están leyendo, Esdras y Nehemías le están leyendo la palabra de Moisés, de la ley, ¿no? Mosaica. Y están otra vez un recordatorio para ellos de qué clase de Dios ellos sirven. Amén. Bien lindo. Me gustaría leer más, pero no. Leamos el versículo 3. Descendiste al monte Sinaí. Desde el cielo hablaste. Les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Diste a conocer tu sábado santo y por medio de tu servidor Moisés le entregaste tus mandamientos, estatutos y leyes. Saciaste su hambre con pan del cielo, calmaste su sed con agua de la roca. Le diste posesión de la tierra que bajo juramento solemne con la mano en alto habías prometido. Versículo 16. Pero ellos y nuestros antepasados fueron altivos, fueron tercos y no te obedecieron tus mandamientos. Se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud. Pero tú eres Dios perdonador, misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Por eso no los abandonaste, a pesar que se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Y aunque fueron terribles las ofensas que cometieron, versículo 19, tú no los abandonaste en el desierto porque eres muy compasivo. Jamás se apartó de ellos la columna de nube que los guiaba de día por el camino, ni dejó de alumbrarlos la columna de fuego que de noche les mostraba por dónde ir. Con tu buen espíritu le diste entendimiento. No quitaste tu maná de su boca. Le diste agua para calmar su sed. 40 años lo sustentaste en el desierto. Nada les faltó. No se desgastaron sus vestidos ni les hincharon los pies. Qué bueno es Dios. Y esto es un recordatorio para los israelitas, la clase de Dios que ellos sirven. Que mientras el pueblo decía, yo quiero, ¿para qué estar aquí? Yo quiero ir a la esclavitud. Si voy a estar así, mejor mándenme otra vez a la esclavitud. Y por eso aquí los israelitas dicen, perdón a nuestros antepasados. Claro que Dios va Él los va a juzgar como tiene que juzgarlos, pero ellos tanto dicen, mira Dios, perdona a los que lo hicieron. En versículo 12 al 25, los que regresaron también podían apreciar la guía sobrenatural de Dios sobre ellos.
su provisión fiel para ellos. Ellos lo que están aquí entendiendo y escuchando es que así como Dios los tuvo en la mano, en la palma del mano de ellos, Dios también los va a tener a ellos. Y ellos están diciendo, así como hiciste con ellos, míranos a nosotros también. Ten paciencia con nosotros. Ten gracia con nosotros, amor. ¿Quién como tú, Jehová? Amén. Expresaron la gratitud a Dios por elegirlos y por darles su ley. Ellos están agradecidos a Dios. Padre, gracias por escoger a nosotros, el pueblo. Gracias por tu gracia en nuestras vidas. Recordamos que ellos fueron tercos en no obedecerte, pero por nosotros, ten misericordia en nosotros. Amén. A pesar de la rebelión, Dios los perdonó y los guió con gracia. Amén. Y proveyó para ellos también, vemos en versículos 20 y 21. La número 3, la conquista de los jueces, la provisión y la paciencia de Dios a través de los siglos de rebelión y restauración. Si esto, hay muchos ateos que dicen, cuando ellos dicen que hay una diferencia entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, que en el Viejo Testamento hay un Dios que es furioso, que mata, que Él no tiene misericordia, que no tiene amor. Pero el Nuevo Testamento es un testamento donde hay amor, donde Jesús es amor y para todos, ¿no? Pero vemos ellos, lo que le faltan a ellos leer es historias así, realidades así, donde Dios tiene amor y paciencia por su pueblo. Fue un pueblo terco, terco. Mi papá siempre me decía a mí terco. Y cada vez que oigo la palabra o leo la palabra terco, me acuerdo de eso, porque yo era un niño terco también. Pero esto era la clase de pueblo que Dios estaba trabajando, tratando de trabajar con esta gente. No sé si usted en el trabajo, usted tiene que trabajar con gente, pero eso es una de las cosas más difíciles. Si usted es un jefe o tiene un jefe, trabajar con otra persona de diferente carácter o tal vez del mismo carácter es muy difícil. Si usted es un jefe y tiene gente abajo suya, todos tienen diferentes caracteres, todos tienen diferentes maneras de hacerlo. Muchos no lo hacen el trabajo como usted lo hace, tal vez lo hacen un poco diferente, pero se hace el trabajo. Y si usted, y es difícil trabajar con gente que no lo hace como usted hace el trabajo, pero lo hace diferente, tal vez no lo hace bien, entonces usted lo quiere hacer. Entonces ahí cuando uno trabaja con diferentes gentes, diferentes caracteres, diferentes ideas, diferentes culturas, se hace difícil algunas veces el trabajo. Y ahí como jefe o como trabajador uno tiene que poner, bueno, lo vamos a hacer así, 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 así. Y es difícil trabajar con gente que es diferente a uno, que trabaja diferente. Y me imagino si para nosotros, ¿no? Si yo ya no tengo más cabello que perder, yo estoy bien. Pero me imagino a Dios, ¿no? La palabra les llama aquí tercos, stubborn, they're stubborn. No quieren escuchar. Dicen que, bueno, mejor, si voy a estar aquí, mejor llévame a la esclavitud otra vez. Y Dios le está mirando y diciendo, ¿cómo? No sabes de dónde yo te traje. Y eso para Dios es una forma de ser mal agradecido, ¿no? Pero Dios todavía tiene paciencia con ellos. Paciencia con ellos. Amén. Amén. Del versículo 22 al 31 podemos ver que durante el periodo de los jueces y durante la monarquía, los israelitas desobedecieron y se rebelaron muchas veces. Sin embargo, Dios los libró cuando se arrepintieron. Vemos en versículo 26 al 29. Y envió a los profetas para hacerlos volver a Él. Esto muestra que la gracia y compasión que Dios tiene con su pueblo. En versículo 31 dice así: sin embargo, es tal tu compasión que no lo destruiste ni abandonaste, porque eres Dios misericordioso y compasivo.
Entonces aquí me gusta siempre tratar de poner siempre unos temas teológicos aquí, ¿no? Y vemos aquí en sus notas, ustedes los tienen, unas iniciativas divinas donde Dios actúa consistentemente primero, eligiendo, liberando y proveyendo. Otra de las cosas que vemos aquí es la rebelión humana. El hombre siempre se va a querer rebelar, no, rebeldad. Rebel, ¿verdad? Ok. El patrón de desobediencia obstinada, que vemos la palabra de Israel, se enfatiza repetidamente, ¿no? Otro concepto teológico que vemos aquí es la misericordia divina, el carácter de Dios, cómo Dios es tan paciente con nosotros. Y eso explica a nosotros la relación de Dios con el pueblo. Eso explica a nosotros el pacto que Dios hizo con su pueblo. Él tiene misericordia, Él tiene paciencia, Él es compasivo, porque Él tiene un pacto con el pueblo. Ellos pueden ser tercos, ellos pueden ser malcriados, ellos pueden ser bocón, ellos pueden ser todo lo que usted piense que ellos son. Pero Dios se mantiene firme porque Él dice, tú vas a actuar así, ok, pero yo tengo un pacto con ustedes. Actúen como ustedes quieran, pero yo tengo el pacto. Yo no voy a romper mi promesa. Ustedes actúen como ustedes quieran, pero mi pacto es mi palabra. Y yo hice un pacto con ustedes. Entonces nadie lo va a mover a Él. Amén. Amén. Aplicación aquí contemporánea y compromiso renovado, versículo 32 al 38. La oración se mueve de la resucitación histórica a la realidad presente. Entonces aquí los israelitas reconocen, ¿no?, como su consecuencia de infidelidad al pacto, pero apelean el carácter inmutable de Dios para tener esperanza. Mire el versículo 32, dice aquí, y ahora, Dios nuestro, Dios grande, temible y poderoso, que cumples el pacto y eres fiel. No tengas en pocos los sufrimientos que han padecido nuestros reyes, líderes, sacerdotes y profetas, nuestros antepasados y todo tu pueblo, desde los reyes de Asiria hasta hoy. Tú has sido justo en todo lo que ha sucedido, porque actúas con fidelidad. Nosotros, en cambio, actuamos con maldad. Nuestros reyes y líderes, nuestros sacerdotes, antepasados, desobedecieron tu ley y no prestaron atención a tus mandamientos, ni a tus mandatos con los que los amonestabas. Versículo 35. Pero ellos durante su reino no quisieron servirte ni abandonar sus malas obras, a pesar de que les diste muchos bienes y les regalaste una tierra extensa y fértil. Versículo 36. Por eso ahora somos esclavos en la tierra que diste a nuestros antepasados para que comieran de sus buenos frutos. Sus abundantes cosechas son ahora de los reyes que nos han impuesto por nuestro pecado. Como tienen el poder, hacen lo que quieren con nosotros y con nuestro ganado. Grande es nuestra aflicción. Miren lo que dice versículo 38. Por todo esto, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros líderes, levitas y sacerdotes. Ahora el pueblo, a recordar lo que Dios ha hecho para ellos mismos y a sus antepasados, ellos quieren hacer un pacto otra vez con Dios. Un pacto con Dios otra vez lo quieren hacer. Los judíos que regresaron entonces pidieron a Dios que recordara sus sufrimientos en el exilio. Vemos en versículo 32. Reconocieron que el exilio era una consecuencia de su desobediencia a la palabra de Dios. Esta triste confesión que vemos, como la que vemos en Esdras capítulo 9 también, ofrece prueba clara que los líderes judaísmo no consideraban su regreso de Babilónica como un cumplimiento final de tales profecías de la restauración de Israel a la tierra, como vemos en Isaías. Vemos el versículo 38 aquí, hermanos, y dice,
que ellos están listos aquí para hacer un compromiso formal de obedecer a Yahweh otra vez. Ellos quieren, ahora vimos en el capítulo 8, se arrepintieron, lloraron, pidieron a Dios perdón. Vemos en capítulo 9 todavía, ellos escuchando la palabra por 3 horas, piden a Dios por perdón otra vez por sus pecados. Y ahora el pueblo, juntos a ellos, juntos a los levitas y a los líderes, quieren otra vez formalmente hacer un compromiso con Dios. Y esto para nosotros es algo muy interesante y en un significado teológico que vemos aquí, que la doctrina de responsabilidad corporativa, o sea, aquí que los israelitas confiesan no solamente sus pecados personales, sino son los pecados de sus ancestros también. Que para nosotros eso refleja el entendimiento bíblico de responsabilidad que tenemos como pueblo. Amén. La paciencia de Dios, otro significado teológico aquí. La oración enfatiza las repetidas advertencias de Dios a través de los profetas. La paciencia de Dios fueron por muchos años, muchos años. Otro significado aquí, la teología del pacto. Dios es un Dios de pacto y Él no va a fallar. Nosotros fallamos, nosotros le damos la espalda a Dios, nosotros hacemos decisiones que no son de acuerdo a Dios, pero Dios nunca falla. Él nunca te va a fallar. Él nunca te va a dejar. Nosotros somos los que dejamos a Dios. Amén. ¿Y cómo podemos poner esto en aplicación? El capítulo 9 para nosotros. La práctica del autoexamen regular. Nosotros siempre tenemos que examinarnos. Siempre tenemos que examinar nuestro corazón. Siempre tenemos que pedir a Dios, Dios, cualquier cosa que no sea de ti en mi corazón, en mi espíritu, remuévelo. Remuévelo. Porque nosotros siempre tenemos que estar bien delante de Dios. Amén. Amén. Número 2, reconociendo patrones generacionales, ¿no? Consideremos que sí hay, ¿cómo se dice? Generational curse. Maldiciones generales, ¿no? Generacionales que vienen de familia en familia, ¿no? Y eso tenemos que romper. En el nombre de Jesús, eso hay que romper. Y eso es verdad, porque nosotros vivimos en un mundo espiritual. Y lo que nosotros, con nosotros como nos criamos, en la cultura de nosotros, vamos a ver ciertas cosas que para nosotros tal vez pensamos que está bien, que está correcto. O vamos a caer en cosas que nuestros padres cayeron, nuestros abuelos y ciertas cosas así. Y eso hay que romper en el nombre de Jesús. Amén. Número 3, confesión y adoración corporativa. Y esto es muy importante, hermanos. Estar en comunidad, estar en confesión y adoración juntos, ¿no? Por eso es importante adorar juntos, alabar juntos, orar juntos, porque eso nos va a traer a nosotros en sí, nos va a traer vida, porque el hermano puede estar pasando por algo que yo tal vez pasé un día, o yo estoy pasando por algo que él tal vez pasó un día, y él me puede dar una palabra a mí, edificarme, pero eso solamente va a pasar cuando estamos en coinonía juntos, cuando podemos estar juntos en adoración, en alabanza y confesando. Claro, pues no todo tiene que ser en el momento, tiene que ser algo que Dios nos está dando en el Espíritu, pero eso es importante para nosotros. Yo no lo puedo, yo le dije la otra semana, ¿no? Que yo necesito que usted ore por mí. I need you. Yo les necesito a ustedes. Nosotros nos necesitamos, porque esta batalla no es para la persona sola. El cover, usted estaba solo. A mí el único que me gustó de cover es que yo estaba en casa solo. Yo soy una persona de casa, me gusta estar en la casa. Yo quiero estar en la casa, yo duermo en la casa, yo veo televisión en la casa, yo leo en la casa, me gusta la casa. Entonces, para mí cover no fue tan, en el sentido de salir, ¿no? Mi esposa me decía, oh, no podemos salir. Le digo, qué pena, no podemos salir. No, así era yo. Mi esposa a los 17 días ya estaba, ya quería respirar. Yo, bueno, sale afuera, ¿no? Pero yo estaba adentro. Pero no se puede ser así. Como cristianos hay una coinonía donde tenemos que compartir juntos. Amén. Y por eso
usted va a escuchar muchos, ¿no? Decir, yo encuentro a Dios en en mi casa, en mi cuarto. Se puede hacer eso, claro que sí. Pero la palabra nos enseña que en coinonía tenemos que estar. Amén. Número 4, aceptando responsabilidad mientras se confía en el carácter de Dios. Y aquí vemos que los israelitas, ellos reconocieron que le fallaron a Dios. Y ahora ellos son responsables, ¿no? De que ellos le fallaron a Dios. Y hay que confiar en Dios. Cuando enfrentamos consecuencias, decisiones pobres, hay que tomar responsabilidad de eso. Amén. Como cristianos. Número 5, haciendo compromisos concretos, ¿no? El capítulo termina con un acuerdo aquí. Y eso es algo muy importante para nosotros también como cristianos. El capítulo 9 nos enseña al último versículo 38 que ellos al arrepentirse, ellos ahora quieren hacer un pacto con Dios. Y tal vez usted tiene algo donde escribir, o un journal, lo que sea, ¿no? Un cuaderno donde usted escribe. Pero es importante que en su espíritu usted haga un pacto con Dios otra vez. Que si nosotros le hemos fallado, nosotros hemos tal vez perdido el rumbo en los caminos de Dios, de otra vez hacer un pacto con Dios. Y esto es un ejemplo para nosotros. El pueblo de aquí reconoce quién es Dios y reconocen que ellos le han fallado a Dios y quieren hacer ahora un pacto con Dios. Amén. Amén. Y esto nos lleva al capítulo 10. Ahora el pacto es renovado en el capítulo 10. Y como lo hice la otra semana, no voy a leer todos esos nombres. Usted los puede leer en su casa, pero no voy a leer todos esos nombres. Pero este capítulo representa ahora el seguimiento inmediato a la gran confesión de Nehemías. ¿No? Esta firma del pacto tiene lugar durante el avivamiento espiritual liderado por Ezra y Nehemías, después del regreso del exilio del babilónico. Entonces, la convicción del pecado vemos en el capítulo 8. Recuerden, la otra semana hablamos del capítulo 8 que vino una convicción al pueblo. En el capítulo 9 ahora llevó la confesión del pecado. Ellos confesaron que que el pueblo fue terco y no les hizo caso a Dios. Y ahora el capítulo 10 viene un compromiso con Dios. Entonces confesaron sus pecados, la convicción de su pecado. El capítulo 9 confesaron su pecado. Y ahora el capítulo 10 viene el compromiso con Dios. Y esto es importante porque ellos lo hacen bien como pueblo, ¿no? Como tal, los pone de ejemplo para nosotros como iglesia. Entonces, los firmantes, la responsabilidad del liderazgo, vemos en el capítulo 10, del versículo 1 al 27. Y aquí vemos la lista, el orden bíblico de la autoridad religiosa y civil aquí. Nehemías, el gobernador, vemos en versículo 1, el liderazgo civil. Versículo de 2 al 8, vemos los sacerdotes aquí, que son liderazgo religioso. Religioso. Versículo 9 al 13, vemos los levitas, que son aquí apoyos que son religiosos aquí también. Líderes del pueblo en versículo 14 al 27, que son representantes de la comunidad. Entonces los significados de los líderes nombrados son 84 nombres específicos, demuestra varios principios importantes para nosotros. Es importante para el pueblo que Nehemías como líder sea primero. Y de ahí van los sacerdotes, los levitas y los líderes del pueblo. Es importante en la iglesia de hoy que también tengamos líderes y que vayamos por rango en rango así. Porque hay orden. No es porque el pastor es, a nosotros nos gusta el apellido de él y él ahora es pastor. Y no. Hay una responsabilidad que nosotros tenemos que tener como líderes, como iglesia, y Dios ha puesto estos líderes en puesto. Entonces hay que seguir esa orden, porque si no hay orden, hay caos, ¿no? Si nosotros no tenemos orden allá afuera,
si no tenemos un semáforo que dice verde o rojo, va a haber caos. Si no hay una sign, ¿cómo se dice? Uh, una señal que dice para y tienes que parar, ya, hay que someterse, porque hay una orden donde puso, en esta casa hay una orden. Y tiene que haber así en todas las iglesias, una orden donde Dios ha puesto los líderes, Dios ha puesto los pastores, Dios ha puesto los ancianos. Amén. Y aquí también el pacto que ellos hacen es de acuerdo cómo los líderes van. Nehemías, los sacerdotes, los levitas. Amén. Amén. La presencia del nombre de Nehemías primero enfatiza que los líderes civiles también deben someterse a la autoridad de Dios y participar en fidelidad al pacto. Versículo 28 al 29. ¿Vio? Tanto que leímos ya, 28 al 29 en Nehemías, capítulo 10. Dice así: todos los demás, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos vecinos para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, hijos e hijas y todos los que tenían uso de razón, se unieron a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometieron bajo juramento a vivir conforme a la ley que Dios les había dado por medio de su servidor Moisés y a obedecer todos los mandamientos, ordenanzas y estatutos del Señor, soberano nuestro. Entonces escogieron a sus hijos, los hijos de sus hijos, los nietos, los tíos, las tías. Todos firmaron el pacto con Dios aquí. Entonces la participación inclusiva, el versículo 28 enfatiza que la naturaleza comprensiva de ese compromiso, que es que todos los funcionarios religiosos firmaron eso, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los músicos, sirvientes del templo, todos firmaron aquí. Todos los que se habían separado de las influencias paganas, familias entran, incluido todos los hijos o hijas, todo el pueblo a firmar este pacto. La frase aquí, y se comprometieron bajo juramento, en el versículo 29 refleja la fórmula del pacto del antiguo cercano oriente aquí, que se comprometieron bajo juramento. Es decir, Dios, este es el pacto que estamos haciendo contigo. Esto no es solamente una promesa, sino un compromiso solemne que invita al juicio divino por falla en cumplir. La referencia de su servidor Moisés conecta su compromiso al pacto moisáico original. Número 3, estipulaciones específicas del pacto. Vemos eso en versículo 30 al 39. Dice así: además, todos nos comprometimos a no casar a nuestras hijas con los ambientes del país, ni aceptar a sus hijas como esposas para nuestros hijos. Voy a leer el 31. También prometimos que si la gente del país venía en sábado o cualquier otro día de fiesta a vender sus mercancías o grano, nosotros no les compraríamos nada. Prometimos asimismo que en el séptimo año no cultivaríamos la tierra y que perdonaríamos toda deuda. Y de ahí vemos ciertos pactos que hacen ellos. El pacto renovado se enfoca en 5 áreas claves que habían sido fuentes de compromiso. Y vemos en versículo 30, pureza matrimonial. Acabamos de leer eso, ¿no? La provisión contra el matrimonio mixto con pueblos diferentes, porque ellos tienen diferentes pactos, diferentes dioses. Eso no era no era algo racial, ¿no? Porque el hombre es moreno, la mujer morena. No era nada así, sino era preservar la fidelidad de los israelitas con Dios. Amén. Amén. Número 2, observación del sábado. Y eso era importante para ellos, ¿no? No hacer compras o comerciantes los sábados, y eso era muy importante para ellos. Y antes se hacía esto en este país también. No se compraba los domingos, era un día de descanso, pero yo creo que por mucho siempre es el dinero, ¿no? El dinero siempre es comercial y todo. El dinero siempre va a atraer
Sí. Observancia del año sabático, versículo 31, vemos que observar el descanso de la tierra del séptimo año y la cancelación de deudas demostraba que confianza en la provisión de Dios y la preocupación por la justicia económica. Vemos también apoyo al templo, vemos que las provisiones del templo, vemos en versículo 32, habla del impuesto del templo, versículo 34, ofrendas de leña también, que se organizaba por sistema para ardirar el altar, para que el altar siga en llamas o en fuego. Primicias, también vemos el apoyo del templo en primicias, en versículo 31, redención del primogénito, vemos en porciones sacerdotes en versículo 37, y vemos sistemas también del diezmo en versículo 37 al 38. Entonces, el compromiso final en versículo 31 dice así: nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Y esa frase sirve tanto como declaración de los israelitas, ¿no? Como un principio ahora fundamental para ellos. La palabra descuidar significa desamparar o dejar, indicando su determinación a no repetir lo que los ancestros hicieron antes. Este es el pacto que el pueblo hace otra vez con Dios. Y es significante para ellos porque ellos reconocen de quién es el Dios quien ellos sirven. Amén. Entonces, ¿cómo podemos aplicar para nosotros el capítulo 10? La importancia del compromiso público, ¿no? Consideramos que podemos hacer un compromiso de seguir a Dios públicamente y responsable. Y eso es importante para nosotros. Cuando nosotros nos bautizamos, lo que estamos haciendo es diciéndole al público, yo soy un hijo de Dios, yo he aceptado a Dios. Esa es la significación del bautismo, que tú le estás diciendo públicamente lo que tú has hecho ya interiormente. Amén. Número 2, moviéndose de la confesión al compromiso. Cuando reconocemos áreas donde hemos quedado corto espiritualmente, no podemos detenernos de la confesión. Tenemos que confesar. Tenemos que hacer planes específicos para poder seguir en la meta, seguir en lo que Dios nos ha llamado. Porque tú le has fallado a Dios. Si le has fallado a Dios, eso no es not the end, no es el fin de ti. Nosotros le fallamos a Dios todos los días. Algunos días le fallamos más grande que otros días, pero no significa que Dios te mira diferente. Si tú mientes, si tú haces una mentira, para Dios eso es un pecado, así como también la fornicación, como las drogas. Para Dios eso es un pecado. Yo soy del entendimiento, yo soy de comprender que para Dios no hay un pecado pequeñito y un pecado grande. Para Dios un pecado es un pecado. Claro que las consecuencias son diferentes al hacer una mentirita chiquita que a fornicar o a adulterio, lo que sea. Los resultados son diferentes, pero para Dios todo eso es un pecado. Amén. Y lo primero que Dios te demanda es que tienes que arrepentirte, tienes que confesar. Amén. Número 3, apoyo comunitario para el compromiso individual. Y eso es importante porque necesitamos, como dije antes, necesitamos el apoyo de la comunidad. Yo necesito el apoyo del hermano Carlos, necesito el apoyo del hermano Melvin, necesito apoyo especialmente de varones, de hombres que me ayuden. No significa que las hermanas no oran por mí y por mi familia tampoco, no, pero se necesita comunidad corporal. Necesitamos el apoyo. Amén. Amén. Okay, estoy en la página 3. Me faltan 10 páginas más, pero vamos ahí. Entonces, unos puntos aquí para terminar. De Nehemías capítulo 9 y capítulo 10. Primero, capítulo 9. El arrepentimiento es tanto individual como corporativo. ¿No? Número 2. La confesión verdadera
está fundamentada ¿en qué? En las Escrituras, ¿no? Al conocer el carácter de Dios, a conocer los mandamientos de Dios, eso va a demandar a nosotros, a que nosotros digamos, wow, yo no soy digno de que Dios me tenga a mí en mente. Y eso me va a ayudar a mí a poder confesar mis pecados, a rendirme a Dios. Amén. Número 3, primero es el arrepentimiento, es tanto individual como corporativo. Número 2, la confesión verdadera es fundamental, fundamentada en las Escrituras. Número 3, la paciencia de Dios tiene límites, pero su misericordia es para siempre. Tú no puedes jugar con la paciencia de Dios, porque Dios lo que va a hacer es, te va a dar a tus deseos. Dios tiene misericordia. Él tiene eso para él. Dios no es que Dios tenga misericordia, ¿no? Es que Dios es misericordia. Él es santo. Él es amor. No es que Él tenga esas cosas. Es que es parte del carácter de Él. Él es, that's who He is. Eso es lo que Él es. Si tú quieres saber lo que es misericordia, tú estudia quién es Dios. Amén. Amén. Número 4. La renovación espiritual requiere tanto honestidad sobre el fracaso como recuerdo de la fidelidad de Dios. Cuando nosotros caemos, cuando nosotros enfrentamos cosas en nuestras vidas y caemos fuerte, lo importante para Dios es que uno se levante, es que tú te pares, que te renuevas espiritualmente, que seas honesto, que seas transparente, que seas claro de lo que tú has hecho. Porque Dios se agrada en eso. Dios ya sabe, Él ya sabe lo que va a salir de tu boca, pero la confesión, el renovarnos a nosotros espiritualmente, eso es para nosotros, para saber, Dios, yo he hecho esto, Dios, hice esto. Renuévame espiritualmente, ayúdame espiritualmente. Amén. Hay que ser honesto con Dios. Y número 5, el arrepentimiento genuino lleva al compromiso renovado. Y eso aprendimos en Nehemías capítulo 9. Número 10, y aquí termino, el compromiso auténtico requiere que seamos específicos, ¿no? Hay que tener un cambio real en el compromiso auténtico. Si nos vamos a comprometer con Dios, tiene que ser eso auténtico. ¿Amén? Número 2, la responsabilidad pública fortalece la resolución privada, ¿no? Cuando hacemos compromisos ante otros, es más probable que los cumplamos. Entonces, eso es importante para nosotros. Cuando tú haces un contrato con alguien, eso te lleva a tratar de a cumplir ese contrato, ¿no? Porque ahora hiciste un contrato con alguien. Es más probable que tú lo hagas y en vez de decir, ¿sabes qué, Dios? Voy a hacer mejor la próxima semana. Pero si tú coges a un hermano, coges a una hermana, ¿no? Y dices, hermana, mire, esto falló, yo hice esto, hold me accountable. Tenme en cuenta que yo haga mejor, que lo haga mejor. ¿Okay? Número 3 que aprendimos en Nehemías 10, el liderazgo requiere que seamos vulnerables, ¿no? Aquellos en la autoridad deben estar dispuestos a hacer compromisos públicos y meterse a los mismos estándares que esperan de otros. El liderazgo requiere que seamos vulnerables, que seamos humildes, ¿no? Y eso requiere Dios de nosotros como líderes. Número 4, el compromiso espiritual afecta todas las áreas de la vida. El compromiso, cuando tú das tu vida a Cristo y tú has dado tu vida a Cristo, tú has visto a tu alrededor que todo cambia. Me acuerdo cuando yo me convertí, y mi esposa es testigo, yo escuchaba música rap, right? Rap, I don't even know. Kids listen to that anymore. Rap, escuchaba rap music. Y cuando me convertí, en serio, lo que hice es botar todos esos, en ese tiempo teníamos CDs, y boté todos los CDs, porque ya no eso, y le digo, le confeso, bueno, eso aquí número que dice, de confesar,
Les confieso que cuando me convertí, yo traté de escuchar esas canciones otra vez, esa música, y ya no me dio lo mismo. Ya no, el espíritu que vive en mí ya lo rechazaba y tuve que tirar eso porque eso ya no lo escuchaba como lo escuchaba antes. Ya era un significado para mí, que eso no era bueno para mí. Y así entonces, cuando hacemos ese compromiso espiritual, tiene que afectar una buena, eh, en lo bueno las áreas de la vida de nosotros. Amén. 2 puntos más. Número 5, los sistemas y estructuras apoyan el crecimiento espiritual. Una buena organización, ¿no? Un buen sistema ayuda a sostenernos como creyentes espirituales. Un sistema en esta casa de quienes los pastores, los líderes, los ancianos, los líderes, la congregación, ese sistema estructural nos va a ayudar a nosotros. Porque si nosotros tenemos un problema, si nosotros queremos hablar de algo, nosotros sabemos a quién tenemos que ir, ¿no? Y eso es lo importante de tener algo estructural, una orden que demanda Dios. Amén. Y el último punto, el compromiso comunitario fortalece la fidelidad individual. Cuando todos se comprometen juntos, crean una cultura que apoya y el crecimiento espiritual individual. Lo que nos ayuda aquí a ver, hermanos, Nehemías capítulo 10, es que no es solamente una persona, un levita que dice, bueno, yo voy a hacer un compromiso con Dios. Es que un pueblo hace un pacto con Dios. Y eso es una enseñanza para usted, para mí, que como una comunidad, como hermanos en Cristo, tenemos que continuar a hacer un pacto con Dios. Y cuando una hermana cae o un hermano cae, estar ahí para apoyarlos, para que ellos se apoyen en nosotros, y vamos, y sigamos adelante. Pero no podemos ser una comunidad cuando vemos a un hermano caer o a una hermana caer y decir, ay, esa hermanita, que no, no, porque eso no nos manda Dios. Nos manda Dios a apoyarnos unos a otros para levantarnos, porque necesitamos. Si usted no lo necesita ahora, lo va a necesitar un día. Yo lo necesité un día y los hermanos, mire, una de las cosas más bonitas que yo he visto en mi experiencia en el Señor fue que los hermanos, el amor que yo sentía con los hermanos cuando yo, parte de mi vida que en mi mente fracasé, fue algo feo en mi vida. Y lo más bonito que yo tuve fue el apoyo de la gente, de los hermanos. El amor. Nunca me sentí aislado. Nunca me sentí como que alguien me estaba señalándome. Siempre fue ese amor para mí. Y así tenemos que estar cada uno con nosotros. Porque uno nunca sabe. Yo nunca pensé que me iba a caer así. Pero uno nunca sabe dónde tal vez el hermano Melvin me necesita, el hermano Carlos, el hermano Billy me necesita. Y tenemos que estar ahí para apoyarnos. Y la comunidad aquí que vemos en Nehemías capítulo 10, del 8 al 10, ¿no? Vemos una comunidad que es arrepentida, que reconocen qué clase de Dios ellos sirven y ellos en comunidad hacen un pacto para servir al Dios. Amén. Y eso es lo bonito, lo bonito, lo bonito. Ok, vamos a la página 4. Tengo 13 más, ¿no? Mentiras, no. Hermanos, preguntas, comentarios. No, tengo 13 páginas, no le estoy mintiendo. Comentarios, preguntas. O sea, el libro, más lo estudio, el libro de Nehemías, más es increíble que tanto nos habla a nosotros como iglesia. Especialmente, yo lo creo aquí en el campamento, nos habla como iglesia, nos hace acuerdo qué grande es Dios y el Dios que servimos nosotros. Que Él nunca nos falla, que cuando parece que, wow, esto sí va a ser fuerte, Él siempre está ahí, siempre nos está guiando.
y vamos a tener fe que Él está guiando a esta iglesia para adelante. Pero tenemos que estar en comunidad, en unión. No podemos estar hablando de uno de otros, no podemos estar chismeando de uno de otro. Tenemos que estar en unidad, en el mismo pacto, la misma visión. Servimos a un Dios, al mismo Dios. Amén. 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 Y para reflejar siempre hay que ver qué clase, qué áreas específicas de nuestras vidas nos llama a nosotros para tener compromisos más concretos, más fértil o más fuerte para nosotros. Tal vez hay áreas en nuestras vidas donde le estamos fallando un poco a Dios, y eso hay que pedirle a Dios que nos ayude con eso, ¿no? Que seamos más fuertes, que el Espíritu en nosotros nos ayude a confrontar esas cosas. Pero nunca podemos estar en un lugar donde decimos, bueno, yo estoy bien y ahorita no necesito nada. Ahí estás mal, yes. Ahí estás mal. Y ahí, ¿sabe qué hizo? Y le soy honesto, ahí es donde yo fallé. Cuando yo pensé donde yo estaba bien espiritualmente, y ahí fue la oportunidad, yo sé, de Satanás de meterse ahí mismito conmigo. Pero eso es para otro día. Amén. Amén. ¿Comentarios o preguntas? Sí, hermano. Sí, sí, sí. Ujú, ujú. Sí, amén. Yeah. Yeah. No, sí, ellos como líderes, ellos tenían que hacer ese pacto y el pueblo les iba a seguir a ellos. El pueblo iba a ser, ellos como líderes, ellos tenían que pararse al frente, ¿no? Digamos, al frente del pueblo y hacer este pacto con Dios. Yeah. Firmaron. Yeah. Yeah. Yeah, si leemos otra vez el capítulo 8, usted va a ver ahí que ellos, cuando escucharon la palabra, habían otros que estaban traduciendo o sea, explicando lo que la palabra estaba diciendo. Y para ellos eso fue, wow, es como que le abrieron, como que el Espíritu Santo les abrió a ellos algo para entender de qué bella la palabra. Sí, yeah, yeah, yeah. Y dice ahí, ¿no? El versículo 28, que
todos los que habían separado de los pueblos vecinos para cumplir la ley de Dios, más sus mujeres, hijos e hijas y todos los que tenían uso de razón. O sea, todo el pueblo vino a firmar el pacto que tenían. Y si usted lo pueda pensar eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca te regresa vacía. Siempre hay una transformación. Cuando tú lo lees, claro, con honestidad y con la guianza del Espíritu Santo. Si tú la lees para contradictir algo que tú has leído, o tú la lees sin, ¿cómo se llama? Con duda, si tú la lees con duda, es importante leerla. Bueno, es transformable la palabra cuando tú la lees sometiéndote al Espíritu Santo. Y a la persona que no es creyente, Dios puede usar la palabra, claro. Pero cuando nosotros la estamos leyendo con dudas, bueno, Dios lo puede hacer. Tenemos que tener un corazón limpio, ¿no? Un corazón, un espíritu sometido a las cosas de Dios. Amén. A la palabra. Bueno, oremos.